Nunca imaginé que una niña de palomitas sería elegida por un CEO millonario entre 83 finalistas. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un silencio electrizante. El aire olía a incertidumbre y expectativas. Yo, allí, en medio de una sala llena de rostros desconocidos, sentía el pulso acelerado de mi corazón. Tenía 10 años y un saco lleno de palomitas, tan grande como mis sueños. Las familias estaban sentadas, todos ansiosos. Pero yo solo pensaba en que esas palomitas podrían calmar mi estómago revuelto. Mi madre me había empujado a participar, a dejarme llevar por la locura de aquel concurso. Puede cambiar nuestra vida, me dijo. Pero yo solo quería regresar al parque, a jugar a ser una superheroína en vez de una candidata a recibir una fortuna. El CEO, un hombre alto con una mueca ensayada, estaba en el escenario. Su mirada barrió la sala y se detuvo en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si supiera algo que los demás no. Quizás era la forma en que mis dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de mi camiseta. O tal vez la manera en que mis palomitas crujían al comerlas. Pero su atención me llenó de terror y emoción al mismo tiempo. Las luces, deslumbrantes, proyectaban sombras en el suelo, haciéndome sentir pequeña, insignificante. Yo no era más que una niña en medio de adultos que hablaban de cifras y negocios. Los murmullos se intensificaron y mi cabeza giró. ¿Qué hago aquí?, pensé, con un nudo en la garganta. Un sudor frío me recorrió la frente. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Y si me elegían? ¿Y si no? Todo podía cambiar en un instante. De pronto, en medio del bullicio, un silencio sepulcral cayó. La voz del CEO resonó, y la ganadora es. El tiempo se detuvo. Era yo. Era una locura. No podía creerlo. Mis manos temblaban. Miradas de asombro me buscaban. Mi madre saltó de su asiento, los ojos llenos de lágrimas. Lo lograste, mi amor. Pero, ¿realmente lo había hecho? Un mar de dudas me invadió. Y si esto no era más que un sueño, la multitud estalló en aplausos, pero para mí todo sonaba distante. La decisión que cambiaría nuestras vidas me ahogaba. Era un peso que no sabía si podía llevar. Un susurro en mi mente me decía que no estaba lista. Que tendría que sacrificar. ¿Qué pasaría con mi vida normal? ¿Con mis amigos? Con el eco del esfuerzo y las promesas, un dilema se cernía sobre mí. La verdadera pregunta era, ¿estoy dispuesta a dejar atrás todo lo que he conocido por un futuro incierto? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La expectación aún vibraba en el aire cuando, con un esfuerzo casi titánico, logré levantarme de mi asiento. La aclamación de la multitud me llevaba hacia adelante, pero cada paso era un eco de mi miedo interior. El CEO se acercó a mí y me ofreció su mano, un gesto merecedor de aplausos que no podían borrar la confusión que aún nublaba mi mente. Todo lo que había soñado, las fantasías de ser una superheroína, se desvanecieron en un instante que se sentía más como una condena que como una victoria. Al salir del escenario, un rayo de luz me dio en el rostro. Las cámaras parpadeaban, las sonrisas brillaban, y en medio de todo eso, mi corazón seguía anclado en la duda. ¿Qué era lo que esperaban de mí? Solté un suspiro profundo mientras las palomitas, ahora frías en mi mano, me recordaban mis raíces, lo que realmente valoraba. En ese momento, todo lo que podía pensar era en lo lejos que estaba de mi mundo. La euforia de la multitud se desvaneció al regresar a casa. Las luces iluminaban las calles, pero la sombra de mi decisión estaba en cada esquina. Mi madre había llamado a mis amigos, emocionada, y todos me felicitaron con fervor. Eres una estrella, me decían. Pero en el fondo, una parte de mí se sentía como una impostora. Era verdad. ¿Qué hubiera pasado si se me hubiera permitido elegir? La risa y la alegría de mis amigos me hacían sentir aún más sola. Esa noche, mientras intentaba dormir, la ansiedad me mantuvo en vela. En mi mente, imaginaba cómo sería el día siguiente. Tendría que ser un modelo a seguir, pero, ¿qué modelo quería ser? Decidí que, a pesar de las expectativas, no quería perder mi esencia. En mi habitación,
el murmullo de la vida cotidiana se apoderaba de mí y recordé a esos amigos con los que solía soñar sin límites en el parque. Como iba a balancear esto con lo que se me venía encima, los días pasaron y el peso del compromiso aumentó. Tenía citas, reuniones, entrevistas de prensa. Cada vez que sonaba mi teléfono, el temor se apoderaba de mí. Una mañana, mientras me preparaba, vi un mensaje de texto de Mía, mi mejor amiga. ¿Dónde has estado? Te echo de menos. Volvemos a jugar en el parque. El corazón se me apretó. Ella no sabía lo que había pasado. Sus palabras eran una corriente de amor puro, un recordatorio de la vida que había dejado de lado. Después de un instante de indecisión, decidí contestar. Quiero verte. Te necesito. Pero cuando finalmente nos encontramos, la pregunta de si podría volver a ser la misma pesaba en mi corazón. Mientras nos reíamos y jugábamos, una nube oscura se cernía sobre mí. ¿Podría seguir adelante con la vida que era mía o tendría que convertirse en un personaje distinto, un reflejo de lo que los demás querían que fuera? Al observar a Mía, su alegría desbordante me hizo sentir un rayo de esperanza en medio de mi confusión. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Era el CEO. Estemos en contacto, tengo grandes planes para ti, decía. Mis manos temblaban y mi estómago se retorcía. En ese momento, supe que esta no era la primera vez que mi vida cambiaría, pero estarían mis decisiones realmente en mis manos. Tenía que descubrirlo. Al día siguiente, el sonido del despertador resonó como una campana de juicio. Me levanté con el peso del mundo en mis hombros. La imagen del CEO en la gala seguía atormentando mis pensamientos, sus ojos serios, pero con destellos de emoción, me miraban. ¿Qué es lo que realmente esperaba de mí? Las preguntas danzaban en mi mente mientras intentaba prepararme para otro día de compromisos. Mis zapatillas de gran tamaño y la camiseta rasgada que solía usar me parecían un recordatorio de la niña que había sido, y cada vez que me miraba al espejo, no podía evitar notar cómo el reflejo se iba distorsionando. Antes era libre, pero ahora cada sonrisa, cada mirada, parecían incorporarse a un personaje que no estaba segura de querer interpretar. El día transcurrió entre entrevistas, saludos enérgicos y sonrisas que se sentían forzadas. La imagen que proyectaba era la de una joven confiada, lista para conquistar el mundo, pero por dentro, la tormenta se intensificaba. En un parpadeo, la mente se llenó de recuerdos de Mía, de aquellos días despreocupados en el parque, de la gratitud que sentía por los momentos compartidos. Me preguntaba si podría siquiera volver a esos días. Esa tarde, recibí la invitación para un evento exclusivo de la empresa. La presión dentro de mí crecía, pero en un impulso casi rebelde, decidí hacer algo inesperado. Cuando llegó el momento de salir, en lugar de vestirme para impresionar, opté por un look casual. Mi atuendo incluía jeans desgastados y una camiseta con un mensaje positivo en el pecho. Si iba a representarme a mí misma, entonces sería de la manera más auténtica posible. Al llegar al evento, el ambiente era deslumbrante. Las luces brillaban con el mismo fervor desmedido que había sentido en la gala. Desorientada, busqué un lugar donde pudiera respirar un poco, y ahí, justo en la esquina de la sala, vi un rostro familiar. Mía. Estaba allí, con su risa vibrante y su energía contagiosa. Caminé hacia ella como si la gravedad me atrajera. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendiéndome de cuán mucho la extrañaba. Vine a apoyarte, dijo, sonriendo con la pureza de aquellos tiempos. Escuché que eras la nueva chica del momento. Quería recordar que siempre serás tú misma. Las palabras de Mía resonaron profundamente, como un eco de esperanza rebotando en mi mente. Mientras hablábamos, la ansiedad que me había seguido durante días comenzaba a desvanecerse. Su presencia iluminó todo, llenó el espacio que se había tornado sombrío en los últimos días. Pero el resplandor se apagó rápidamente cuando el CEO apareció en la escena, saludando a todos con un carisma impresionante. Sin darme cuenta, me había acercado un poco, y allí, en su presencia, el miedo volvió a asomarse. Era la cara del futuro que había temido. Entre la multitud, sentí un abismo abrirse. Mira quién tenemos aquí, dijo él, dirigiéndose a mí. La jovialidad en su tono se sentía auténtica, pero eso no quitó el asunto en mi mente. Estaba yo lista para enfrentar la vida que él promovía. Antes de que pudiera responder, la conversación se tornó rápida, lanzándome interrogantes sobre la dirección que quería tomar en el nuevo proyecto. Quiero que representes la imagen de nuestra compañía, dijo con un brillo de ambición en sus ojos. Eres el tipo de persona que puede inspirar a muchos. Me miró con una expectativa que casi me hizo llorar. En ese instante, el tumulto de emociones en mi interior alcanzó su punto máximo. ¿Cómo podría ser una inspiración cuando estaba plagada de dudas?
Justo cuando iba a responder, una idea cruzó mi mente: si quería ser una verdadera heroína, tal vez no era cuestión de elegir entre la niña que fui y la mujer que esperaba convertir en. Quizás, solo quizás, podría mostrar al mundo ambas facetas, sin poder contener la decisión. Solté: puedo hacer eso, pero de una manera diferente. No quiero perder lo que soy. Las palabras fluyeron como un río desbordado. La mirada del CEO cambió, su firmeza pasó a ser una frialdad que no pude ignorar, mía. Observó, sus ojos llenos de preocupación. Aquella duda no era solo mía. Era un aviso de que estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Mientras el CEO me respondía, una extraña sensación de liberación llenó el espacio entre nosotros, y comprendí que en mi lucha por ser auténtica, también podía encender fuego en otros. Pero antes de que pudiera procesar el momento, vi una figura más familiar en el fondo, y cuando mis ojos se encontraron con los de mi madre, comprendí que los juegos estaban cambiando de nuevo. ¿Qué vendría después? La incertidumbre se presentó de nuevo, más intensa que nunca, y mientras sus ojos buscaban respuesta, supe que este solo era el comienzo de mi verdadero viaje. Me quedé congelada, atrapada en esa mirada que solía ser mi refugio y ahora parecía un recordatorio del pasado que intentaba dejar atrás. Mi madre, con su cabello perfectamente peinado y un vestido que parecía más un uniforme que un atuendo de ocasión, se acercó con una expresión preocupada. La máscara de la madre amorosa y organizada que siempre había conocido. No esperaba verte aquí, dijo con voz suave pero firme. Deberías estar cuidando tu imagen. Esto es importante, las palabras perforaron mis escudos emocionales. ¿Importante para quién, mamá? ¿Para el CEO? ¿Para la empresa? ¿O para ti? La rabia asomó a la superficie, y la confusión en su rostro me hizo sentir culpable al instante. No quería perder el control frente al mundo, menos aún delante de ella. Quiero lo mejor para ti, cariño, respondió, con una sinceridad que no lograba calmar mi ira. Siempre lo he querido. Te he visto luchar, y este podría ser el paso que necesitabas. Mía se crispó en silencio, pero sentí su apoyo a través de una leve presión en mi hombro. Me volví hacia ella, buscando un ancla entre la tormenta que surgía. De acuerdo. Estoy aquí porque quiero. Tal vez deberías intentar ver eso, le dije a mi madre, con una determinación que aún temía desvanecerse. El CEO se hizo presente de nuevo, interrumpiendo la tensión que estaba acumulándose. Señora, qué interesante ver cómo la familia se apoya en estos momentos, dijo, aunque sus ojos estaban fijos en mí. Me gusta lo que estoy escuchando. La autenticidad puede ser el gran cambio que necesitamos. Un aire de manipulación se entrelazaba en sus palabras, como si estuviera buscando algo más en mi lucha interna. Mientras tanto, la conversación continuaba, pero ya no prestaba atención a lo que decía. Mis pensamientos pululaban como un enjambre descontrolado. La tensión palpable entre mi madre y yo era tanto un recordatorio de lo que estaba en juego como del dolor de ciertas verdades no dichas. Poco después, intenté relajarme actuando con más valentía. Sin embargo, el despliegue de perfección que me rodeaba fue como un recordatorio constante de lo que temía. Con cada rayo de luz que iluminaba las sonrisas artificiales, cada apretón de manos me recordaba que había un mundo en el que no quería encajar completamente. Decidí aventurarme a conocer a otros, y cuando me topé con un grupo de personas organizando una actividad benéfica, mi corazón se sintió como si rebotara dentro de mi pecho. ¿Por qué no cambiamos el enfoque de la proyección comercial a algo que hable de nosotros como personas?, sugerí, sintiendo una chispa de emoción al decirlo. Algunos se desinteresaron, pero otros escucharon, y pronto me encontré creando un pequeño comité. A medida que la conversación se diversificaba, sentí que la chica que solía ser empezaba a abrirse camino entre mis inseguridades. Esta empresa necesita más conexión y compasión, dije con fuerza, y a mi alrededor vi cómo se encendió un pequeño fuego en los rostros de algunos. Los ojos del CEO se estrecharon, la sorpresa ahora mezclada con incomodidad. Te está saliendo el guión, susurró, en un tono entre asombrado y autoritario. Eso no es lo que se espera de ti, casi burlona, levanté la barbilla. Lo que se espera de mí no es mi preocupación. Estoy eligiendo ser una versión de mí misma que no tenga miedo de mostrar su vulnerabilidad. Mi madre observaba desde la distancia. Mientras sus ojos mostraban una chispa de confusión, el eco de su fe en mí se sentía como una bifurcación del destino que nunca había imaginado. Justo en ese momento de seguridad, un estruendo resonó en el lugar, un grito ahogado brotó de la multitud, y en fracciones de segundo, el ambiente cambió drásticamente. Me volví hacia el sonido, solo para ver cómo una figura familiar emergía entre las sombras, el rostro desencajado y lleno de angustia. Era mi hermano, David. Los recuerdos de su risa y los momentos compartidos hace tiempo se desvanecieron por completo. Esta vez, las lágrimas que resbalaban por sus mejillas eran un símbolo de
cualquiera de mis temores materializándose. No puedo más, gritó, antes de caer de rodillas en el piso, y en ese instante, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La multitud comenzó a murmurar, las sonrisas forzadas se convirtieron en rostros confundidos, y comprendí que el caos se había convertido en el nuevo rey de la noche. Un espesor de silencio se apoderó de la sala, como un manto pesado que absorbía las miradas y ahogaba los murmullos. Todos se giraron hacia David, cuyo grito desgarrador reverberaba en el aire. Mis latidos resonaban en mis oídos mientras la distancia entre él y yo se desmoronaba. La confusión inicial se transformó en un átomo de desesperación que me empujó a su lado. David había sido siempre un faro de luz en mi vida, su risa, la melodía que me decía que todo estaba bien, y esos momentos compartidos en la infancia que parecían perdidos en el tiempo. Y ahora, allí estaba él, encarnando la vulnerabilidad que todos intentábamos esconder, y eso me desgarraba. David, por favor, murmuré, arrodillándome frente a él. Háblame. Pero las palabras se atascaban en mi garganta al notar que su mirada se perdía en un vacío que nunca había visto antes. No puedo más. No puedo seguir siendo lo que todos quieren que sea. Su voz, quebrada por la angustia, rompió algo dentro de mí. Lo recuerdo pequeño, riendo mientras hacíamos torres de cartas en la sala, ajenos al peso de las expectativas. ¿Qué había cambiado tanto? La multitud comenzó a apartar la vista, incómoda ante el despliegue de emociones crudas. La preocupación se transformó en un desgaste palpable, las miradas de mi madre, las del CEO, todos observaban la reacción de alguien que al parecer no lo estaba haciendo bien. Pero me negaba a normalizar la incomodidad. En lugar de enfocarme en lo que los demás pensarían, decidí que necesitaba hacer algo. Estamos aquí para apoyarte, David. Tú no tienes que hacerlo solo, dije, sintiendo que esa pequeña frase podría convertirse en un puente entre su dolor y el apoyo que tanto necesitaba. Pero el eco de mi propia inseguridad reverberaba más ferozmente en este momento. ¿Y qué pasa contigo?, me interrumpió, su mirada rabiosa y herida eras como una diana en mi pecho. Tú también estás intentando ser algo que no eres. Todo esto hizo un gesto hacia la multitud, no es lo que realmente eres. Te están moldeando como a una marioneta, un golpe de verdad me atravesó, y en el fondo sabía que David tenía razón. Mis esfuerzos por encontrar autenticidad palidecían frente a la presión que sentía en el entorno. Una batalla interna surgió entre el deseo de ser completamente yo misma y el miedo a perderme en el proceso. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, recordándome lo importante que era la imagen que proyectamos al mundo. David, comencé, sintiendo las lágrimas deslizarse por mis mejillas. Estoy tratando, no sé cómo, pero estoy tratando de encontrarme entre todo esto. También tengo miedo. Un silencio se instaló de nuevo, esta confesión parecía engullirnos a ambos. Él me miró, sus ojos entrecerrados, y por un momento, había un destello de reconocimiento. No deberías tener que arrastrarte en este mundo. Eres más que esto, eres más que el reflejo que ellos quieren que seas, dijo, aunque su voz aún temblaba. De repente, un susurro familiar entró en la escena, Mía se acercó, abrazándome con fuerza, como si pudiésemos ser una barricada en contra de un mundo inapropiado. No tienes que hacer esto sola, vale. Estoy aquí contigo, murmuró en mi oído. Ese simple acto fue como un bálsamo a mis heridas, pero entonces, el CEO se acercó, su presencia volviendo a llenar el espacio entre nosotros. Esto es un espectáculo que no podemos permitir que se salga de control, dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. Esto no es el momento ni el lugar, una lucha se desató dentro de mí, el deseo de luchar contra su autoridad, defender a mi hermano y la necesidad de agradar a aquellos que habían trazado mi camino. En esa fracción de segundo, tomé la decisión. Quería romper las cadenas que tanto arrastrábamos, sin pensarlo dos veces, me volví hacia el CEO y le dije, si esto es lo que espera, entonces tal vez no debería estar aquí. No quiero ser parte de un mundo donde los sentimientos se minimizan. David y yo merecemos más que esto. La sala se congeló de nuevo. El murmullo había cesado. Y todas las miradas se centraron en mí, incluidas las de mi madre. Había lanzado ese nombre al universo, David, como un canto, y me di cuenta de que al nombrarlo, no solo hablaba de él, sino de mí misma, de nuestra lucha compartida. Hay algo que he olvidado, que todos hemos olvidado. Nuestro pasado no nos define, somos las elecciones que hacemos ahora, continué, sintiendo que esa revalorización resonaba con cada palabra que decía. Y estoy eligiendo ser verdadera. Un aliento colectivo parecía haberse atrapado en la habitación, y mientras los ojos se volvían hacia mí, la angustia se mezclaba con un río de esperanza. Sin embargo, la cara del CEO se tornó dura, mientras que casualmente, la mirada de mi madre parecía profundizarse en un pensamiento que no podría compartir. Antes de que pudiera continuar, un grito más profundo resonó en la multitud, alguien había perdido el equilibrio y había caído al suelo.
La confusión y el pánico comenzaron a infiltrarse nuevamente en el aire. Pero lo más inquietante fue ver cómo mi madre y el CEO intercambiaron una rápida mirada. Era posible que sus deseos se alinearan. El momento de claridad se fragmentó en una explosión de caos. Una sensación de victoria comenzaba a florecer dentro de mí, pero la sombra de inquietud se cernía, una revelación inesperada se estaba gestando en el aire. Estaba yo, de alguna manera, desencadenando un tumulto que no pensaba podía suceder en este mundo perfecto. ¿Qué sucederá ahora?, me pregunté, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El sonido del grito resonó en mis oídos como un eco en una cueva vacía. Aquel instante de calma había sido la calma antes de la tormenta, y ahora las palabras se amontonaban en mi mente como un violento torrente. La multitud se dividía entre el pánico y la curiosidad. Las sombras de la incertidumbre comenzaban a danzar a nuestro alrededor. David, aún en el suelo, parecía completamente despojado de cualquier fortaleza. El caos se había apoderado de él también. Sus ojos reflejaban un desamparo que me atravesaba el corazón. Quise dar un paso hacia él, pero el temor de que todo se convertiría en un campo de batalla emocional me detuvo. Desearía poder envolverlo en mis brazos, pero la distancia emocional era más difícil de cruzar que la física. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien desde atrás, y esa sola frase desencadenó una serie de movimientos ansiosos en la multitud. Cuerpos se movían, algunos se llevaban las manos a los rostros, otros simplemente observaban como si el tiempo se hubiera detenido. La imagen de aquellos días tranquilos, jugando sin preocupaciones, se desvanecía rápidamente de mi memoria. Mía, que aún sostenía mi brazo, me apretó con fuerza. «No te preocupes. Están aquí para ayudarlo», susurró, aunque su voz temblaba. Pero en ese momento no quería consuelo. Sentía que la situación se despertaba de tal manera que todos los ojos estaban ahora no solo sobre David sino también sobre mí. Yo había sido la que había alzado la voz, y ahora el escenario me parecía incontrolable y masivo. Me volví hacia el CEO, quien se mantenía erguido como una figura de autoridad, observando la situación con una mezcla de desaprobación y preocupación calculada. Sin embargo, algo en su mirada me decía lo contrario. Aunque su rostro era una máscara de profesionalismo, en sus ojos había un destello de preocupación, como si temiera que este evento pudiera desmoronar no solo la imagen que había creado, sino también su propio ego. «Es solo un chico que derrapó, eso es todo», dijo con un tono más suave. Pero su tono estaba más cargado de ansiedad de lo que podía disimular. Estaba claro que había algo más en juego. El dominio que había ejercido sobre nosotros comenzó a desvanecerse frente a otra crisis. De repente, el murmullo se detuvo y todos se volvían hacia un punto en particular detrás de mí. Sentí una presión en la parte posterior de mi cabeza y mi corazón dio un vuelco. Volté lentamente para encontrarme con el rostro de mi madre, que ahora se acercaba, sus pasos decididos y su expresión preocupada. Se detuvo frente a mí y a David, su mirada atravesando el caos y la confusión para posarse en mi hermano. «¿Qué ha pasado?». Su voz era firme, pero su rostro traía consigo una tormenta de emociones. Momentáneamente, la figura del CEO se esfumó ante su presencia, era como si ella fuera la única persona en la habitación. Necesitaba su apoyo, pero la conexión que había anhelado durante tanto tiempo se sentía distante. «No lo sé, mamá», contesté, sintiendo que cada palabra se convertía en un grano de arena en mi garganta. En ese instante, se rompió algo en mi interior. Solo no sé cómo ayudarlo. La fragilidad de mi voz resonó en el aire y sentí que la mirada de los demás se transformaba, pasando de la curiosidad al anhelo de entender. La incertidumbre llenó la habitación como una niebla espesa. «David, por favor, confía en nosotros», insistí, mientras la incomodidad se deslizaba bajo mi piel. «Eres más fuerte de lo que piensas. No tienes que enfrentarlo solo. Ahora mismo solo necesitamos que te levantes». David me miró con un brillo de dificultad en sus ojos, como si su mundo estuviera destrozándose y mis palabras pudieran ser el hilo que lo mantuviera unido. Un médico emergió de la multitud y, con una eficiencia tranquilizadora, se agachó junto a David. Su movimiento rápido y seguro era un contraste con la desesperación que habitaba la habitación. El médico comenzó a revisar a mi hermano en busca de cualquier signo de lesión. Las respuestas pronto se hicieron. Eco entre pequeños susurros: «Está bien, solo necesita un momento». En aquel momento, comprendí que, aunque la tormenta emocional aún azotaba nuestras almas, había una ola de compasión creciendo entre todos. La multitud, antes distante, ahora se unía en torno a él, los murmullos se tornaban en preocupaciones genuinas. En el corazón de la desesperación, nacía una comunidad. Fue ese instante el que me hizo darme cuenta de que mi voz no solo importaba en momentos de crisis, sino que se necesitaba para construir puentes. En ese fragor de emociones crudas, sentí el oleaje de la esperanza moverse en mi interior. Podía ver a David mirando con un nuevo brillo en sus ojos, como si comenzara a darse cuenta de que no estaba solo. «Te prometo que vamos a arreglar esto juntos»,
le dije, mientras un pequeño indicio de confianza brotaba de él. Pero, en el fondo, el eco de las palabras del CEO aún resonaba en mi mente. Era un recordatorio de que apenas habíamos tocado la superficie de algo mucho más profundo y amenazante. El médico, tras revisar a David, se puso de pie y se dirigió hacia mí y hacia mi madre. Él está bien. Solo necesita tiempo. Pero esa frase habitaba una dualidad que aún no podía entender del todo. Mientras todos respiraban aliviados, un nudo en mi estómago crecía, la realidad seguía ahí, acechante. Sabía que, a pesar de ese pequeño principio de calma, la verdadera tormenta podía estar a punto de desatarse. Y justo cuando creí que la crisis comenzaba a desvanecerse, la mirada del CEO encontró la mía, y su expresión se convirtió en un desafío. Esto no ha terminado, sugería su silencio. En ese instante, me di cuenta de que la lucha realmente comenzaba, y no solo para David, sino para todos nosotros. El cambio estaba en el aire, y las preguntas no tenían respuestas fáciles, pero había un sentimiento renovado. Tal vez juntos podríamos intentar encontrar el camino en medio de la tempestad, sin saber que la verdad de nuestra lucha apenas estaba revelándose. ¿Qué seguiría después de esto? La incertidumbre pesaba sobre nosotros, pero al menos, teníamos el valor de enfrentarlo juntos. El murmullo en la multitud se disipó poco a poco, pero el ambiente seguía cargado de una tensión palpable. Aun cuando el médico había tranquilizado a todos al afirmar que David estaba bien, el eco de ese grito seguía resonando en mi mente. La atmósfera cambiaba, transformándose en un espacio donde cada uno de nosotros, por separado, lidiaba con sus propias tormentas internas. David permanecía en el suelo, intentando recomponer su respiración. Por un instante, deseé poder entrar en su mente, entender los paisajes oscuros que lo atormentaban. Sin embargo, mi intento de acercamiento se encontraba con un muro invisible. La conexión que siempre habíamos tenido parecía erosionarse con el tiempo, y ahora era como si estuviéramos hechos de cristal, sangrando fragilidad ante las miradas inquisitivas que aún nos rodeaban. Mamá, ¿podemos llevarlo a casa?, pregunté, mi voz quebrándose bajo el peso de las emociones. Era un impulso protector, pero también un anhelo de regresar a un lugar que conocíamos, donde las paredes no estuvieran llenas de miradas ajenas. Quería que el hogar nos envolviera, que el calor familiar disipara la tormenta que se expandía dentro de mí. Antes de que mi madre pudiera responder, el CEO se acercó, su expresión resquebrajándose entre el deber y la preocupación. «Podemos ayudarles», ofreció, un poco más suave esta vez. Algo en su voz, quizás la desesperación oculta tras su fachada controladora, encendió un atisbo de esperanza. Pero, al mismo tiempo, sentí una puna de rechazo. ¿Cómo podía ayudarme alguien tan distante? Todo esto tiene que ser manejado con cuidado, añadió, mirándonos fijamente. Su mirada no prometía un salvavidas, sino más bien la certeza de que las decisiones que tomáramos tendrían repercusiones. Y aunque las palabras podían parecerse a un aliento de ayuda, el trasfondo de su tono me decía que él no haría nada sin obtener algo a cambio. No me interesa su ayuda, respondí, levantando la voz más de lo que pretendía. Una oleada de incredulidad cruzó su rostro, mientras la multitud se sumía en un pesado silencio. David parpadeó, sin saber si sentirse aliviado o preocupado por la tensión creciente. Las miradas regresaron a mí, y me di cuenta de que esto no solo era un desafío para David, sino también un nuevo campo de batalla en mi vida, donde la voz del niño que siempre había sido iba a ser desafiada. Se había apagado por completo, en lo profundo de mí, el miedo pululaba. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacer que las sombras que se agazapaban en David se exacerbaran. Con cada segundo, la grieta entre nosotros se hacía más profunda, y aunque él estaba físicamente presente, emocionalmente se desviaba, como un barco en medio de una tempestad. Mamá, por favor, llévatelo a casa, repitió Mía, tomando la mano de David. Con su gesto simple, sentí que un hilo de unidad comenzaba a tejerse de nuevo. A pesar de las turbulencias emocionales, había algo hermoso en cómo ella estaba dispuesta a entrar en esa lucha con nosotros, incluso si apenas nos conocíamos. Solo se siente abrumado, dijo mi madre, intentando desviar la atención del CEO. Esto no es lo que planeábamos para esta tarde. Sus palabras eran un suave recordatorio de que la vida podría tomar giros imprevistos, y nosotros debíamos aprender a navegar esos momentos. Pero antes de que el mar de emociones pudiera calmarnos, la mirada del CEO se endureció nuevamente. Esto no se quedará así, dijo, su tono antitético a la calma que intentábamos forjar. No sabía si hablaba de David o de su imagen pública, pero todo en él decía que algo se avecinaba. El médico se acercó de nuevo, esta vez empujando suavemente la puerta de mi mente. Entiendo que hay mucho en juego aquí. Pero lo más importante es asegurarnos de que David esté bien. ¿Está listo para levantarse?, preguntó, ofreciendo su mano a mi hermano.
Esa pequeña acción se sintió como un punto de inflexión, podía ser un renacer en medio de tantas sombras. David lo miró, aún titubeante, y por un momento, todos los ojos se detuvieron en él, como si fuéramos un coro esperando su nota. El médico sostenía la mano extendida como un puente. Me sentía atrapada entre la necesidad de protegerlo y el deseo de liberarlo de esta crisis. Sé que es difícil, lo animé, elástica en mis palabras. Sin embargo, hay algo esperando por ti al otro lado de esta tormenta. David se irguió un poco, y por un breve segundo, su rostro iluminó un destello de esperanza. Después de una vacilación, aceptó la mano del médico, y con un esfuerzo inigualable, se puso de pie, mientras la multitud rompía en aplausos suaves y aún cautelosos. Sentí un vuelco de alegría e inquietud. La decisión de levantarse ahora tenía que traducirse en un nuevo comienzo para él, pero mi corazón estaba repleto de preguntas. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que vendría? En el fondo sabía que yo, junto a él, también debía enfrentar el tsunami emocional que se estaba formando, y justo cuando creí que habíamos encontrado un respiro, un brusco sonido de un teléfono sonando rompió la tenuidad del momento. Era el CEO, que se apartó, frunciendo el ceño mientras leía la pantalla. No iba a dejar que esa oportunidad se desvaneciera tan fácilmente. Su mirada se volvió hacia mí nuevamente, más firme, y su voz resonó en el aire. Esto apenas empieza. En un instante, comprendí que lo que había creído una pequeña victoria era, en realidad, solo el preludio de la verdadera batalla que estaba por venir. El sonido del teléfono sonando se convirtió en un eco perturbador en mi mente. Las palabras del CEO aún flotaban en el aire, y el aplauso de la multitud se atenuaba, dejando tras de sí un vacío que se sentía casi ensordecedor. Literalmente, en un instante, todo parecía haber cambiado. Sentí que David se aferraba a mi brazo con una fuerza inesperada. Su respiración seguía errática, como si cada inhalación fuese un reto en sí mismo. Me giré hacia él, intentando leer sus pensamientos en su expresión, que había pasado de la confusión a una profunda preocupación. Su mirada buscaba la mía con una intensidad que me conmovió. En su fragilidad había un destello de lucha, un eco de todo lo que había pasado. ¿Te sientes mejor?, le pregunté, aunque sabía que la pregunta era casi irrelevante ahora. Él asintió con timidez, pero sentía que era más por complacerme que porque realmente se sintiera así. Aquella tormenta que lo envolvía parecía lejos de disiparse. Vámonos de aquí, propuse, sabiendo que la idea de regresar a un entorno familiar le daría un respiro a ambos. Mamá no lo pensó dos veces, era evidente que cada segundo en esa situación solo exacerbaba la tensión que nos agobiaba. Mía, como un pequeño destello de luz, se colocó entre nosotros, sonriendo y tratando de aliviar el ambiente. La calidez de su presencia me reconfortó un poco, como un refugio en medio de un mar tempestuoso. Sin embargo, entre los murmullos de aceptación, la voz del CEO elevó sus preocupaciones una vez más. ¿No creen que deberían pensar en lo que eso significaría? ¿Ceder ante la presión? Sus palabras tenían un tinte de advertencia, como si cada decisión que estuviésemos a punto de tomar llevara consigo un peso ineludible. No vamos a quedarnos aquí para complacer tu agenda, le respondí con menos cortesía de la que pretendía. La rabia empezaba a burbujear en mi interior. Ya no se trataba solo de David y su bienestar, también me sentía atrapada en un juego en el que las piezas eran manipuladas por ese hombre distante que a cada segundo parecía cerrar el espacio en torno a nosotros. Mamá, consciente de la tensión, apretó mi mano suavemente. Pensemos en esto, por favor. Necesitamos lo mejor para David. Quizás sea mejor escuchar lo que él tiene que decir, sugirió, con su voz entrecortada por las emociones mezcladas. En ese momento, David se deslizó de nuevo a la conversación. No quiero que nadie decida por mí. Sus palabras resonaron en la atmósfera, y era como si todo se detuviera de nuevo. Su determinación era un faro débil, pero visible. Solo quiero sentirme bien, añadió, su voz entrecortada, y eso me rompió un poco por dentro. Sentía que él estaba buscando su voz en un mundo que parecía decididamente desinteresado en escucharla. Mamá, por favor, solo quiero ir a casa, repitió David, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un recordatorio doloroso de que detrás de su lucha había un niño asustado, y la idea de que otros decidieron por él, una y otra vez, lo había dejado emocionalmente desgastado. El CEO hizo una pausa, y aunque su rostro mantenía una máscara de control, pude ver una chispa de incertidumbre, una grieta en su impenetrable fachada. Bien, pero esto no termina aquí. Les puedo ofrecer recursos, pero necesitaré que estén dispuestos a mantener una comunicación abierta. Hay cosas que no pueden manejar solos, dijo, su tono más sombrío. Déjanos decidir eso, interrumpí, sintiendo la necesidad de poner un freno a su influencia opresiva. David y yo lo resolveremos entre nosotros. Daremos pasos hacia adelante y veremos qué necesitamos, pero solo en nuestros propios términos. Al mirar a David,
vi una chispa de esperanza brillar en sus ojos, llena de una nueva determinación. Era el poder que anhelaba recuperar, la voz que había deseado tener. La atmósfera en torno a nosotros comenzó a cambiar, desclavándose lentamente del peso que nos mantenía anclados. Estamos listas para irnos, insistí, fijando mis ojos en mí misma, y luego en David. La multitud, ahora incluso más cautelosa, observaba, y el murmuro se desvanecía por instantes. Cada paso que daba hacia la salida era simbólico, no solo del deseo de escapar, sino de un deseo más profundo, el de recuperar el control. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de cruzar la puerta, el CEO nos detuvo con una última advertencia. Solo recuerden, la verdad detrás de este espectáculo se revelará en breve. No siempre será fácil lo que viene. Y si no están preparadas, su voz se desvaneció en el aire, dejándonos con un ominoso presentimiento. ¿Qué significa eso?, pregunté, el miedo resurgiendo. No es el final, sino el principio. Los ojos de la industria están sobre ustedes. David podría ser la pieza clave, respondió, revelando más sobre su propio interés en la situación que cualquier deseo genuino de ayudar. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda, y la idea de que el futuro de David fuera una pieza de un rompecabezas mucho más grande me atormentó. Mientras cruzábamos la puerta, sentí que la oscuridad lo seguía, un recordatorio constante de que la lucha no había hecho más que comenzar, y la batalla que vendría pronto nos obligaría a elegir. ¿Estaríamos dispuestos a luchar por lo que realmente importaba, o cederíamos a la presión? Mientras cruzábamos el umbral, la atmósfera pesada del evento se desvaneció gradualmente, pero la inquietud que había generado en nuestros corazones era imposible de ignorar. Afuera, la luz del sol era deslumbrante, un contraste punzante con la penumbra emocional que llevamos dentro. David se detuvo en seco, su mano temblando mientras se aferraba a la mía. Su rostro pálido reflejaba la confusión y el temor que le habían abrumado momentos atrás. ¿Vamos a estar bien? Su voz era casi un susurro, una pregunta que anhelaba una respuesta reconfortante. Miré a mi hermano, y en su mirada vi el peso de lo que había enfrentado, las expectativas que no solo pesaban sobre sus hombros, sino que amenazaban con aplastarlo por completo. Vamos a estar bien, le aseguré, aunque no podía negar que me cuestionaba a mí misma si esa afirmación era realmente cierta. ¿Qué significaba estar bien en un mundo donde cada decisión estaba cargada de expectativa y miedo? Mamá se acercó, su expresión llena de preocupación. David, si sientes que necesitas hablar de lo que acaba de pasar, estoy aquí. Eso incluye cualquier pregunta que tengas sobre lo que dijo el CEO, le ofreció, tratando de suavizar el impacto de la experiencia. Sin embargo, él desvió la mirada, temblando con la explosión de emociones que parecían surgir sin control. No puedo pensar en eso ahora. Quiero un respiro, dijo, y en su voz había un eco de tristeza que me rompió el corazón. Sentí que el temblor de su voz no solo era miedo, sino también la necesidad de ser escuchado, de ser comprendido. Está bien, David, le respondí, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido. Vamos a encontrar ese respiro juntos. Decidimos regresar a casa. El camino se sintió interminable. Las luces del tráfico y el susurro de la ciudad parecían un murmullo lejano en comparación con el tumulto interno que llevamos. En el coche, Mia trató de distraer a David contándole historias sobre su día en la escuela, y aunque sus esfuerzos eran admirables, no lograban aliviar la tensión palpable. Yo miraba a David a través del espejo retrovisor, deseando poder transmitirle la confianza que sentía que me faltaba. Al llegar a casa, el ambiente era tranquilizador. La familiaridad del lugar me envolvió como un abrigo. Mientras mamá preparaba algo de comer, hice lo único que parecía apropiado en ese momento: llevé a David a su habitación. Una vez allí, se sentó en la cama, mirando el suelo con la mirada perdida. ¿Qué estoy haciendo mal?, me preguntó de repente, su voz quebrada. Todo está fuera de control. No sé si soy suficiente para lidiar con esto. El dolor en su voz me desgarró. No estás haciendo nada mal, David. Solo estás tratando de encontrar tu camino, y eso es normal. Nadie espera que lo sepas todo ahora mismo. Todos estamos aprendiendo en este momento. Se quedó en silencio, y tras un momento, levantó la mirada. Siento que cada paso que doy me acerca más a algo que no sé manejar. Como si todo estuviera en mis manos, pero sin el control. ¿Y si fallo? Fallar es parte de crecer, David. Pero estás rodeado de personas que te quieren. Estamos contigo, y juntos encontraremos una salida. ¿Recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta? La primera vez que caíste, no te rendiste. Te levantaste y lo intentaste de nuevo. Esto es igual, le dije, recordando su determinación y su capacidad de levantarse del suelo. Mia entró en la habitación en ese momento, sosteniendo su peluche favorito. David, mira. El señor Osito quiere asegurarse de que estés bien. Si te pones una sonrisa, él también lo hará, dijo, con un brillo en los ojos que era contagioso.
A pesar del peso que sobrellevamos, esa chispa de inocencia fue un respiro. David sonrió, aunque ligeramente, como si ella hubiera encendido una pequeña llama en su interior. Vale, voy a intentarlo, respondió, su voz aún temblorosa pero llena de una nueva determinación. Justo cuando comenzaba a sentir que podíamos enfrentar el futuro, el sonido de un mensaje de texto interrumpió el momento. Miré mi teléfono y vi que era un mensaje de un número desconocido. Es hora de que lo descubras, esa verdad que el ambiente oculta. El camino que elijas no es solo tuyo, sino que todos están pendientes de tu decisión. El corazón me dio un vuelco. Miré a David y a Mía, el aire se volvió denso y la calidez de la habitación pareció desvanecerse. Ese mensaje era como un recordatorio de que, a pesar de la lucha interna que significaba ser un apoyo, había fuerzas más grandes que nosotros, y que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Quién es?, preguntó David, su mirada penetrante mientras se acercaba. Yo mordía mi labio, sintiendo el miedo erizar mi piel. La voz del CEO resonaba en mi mente, los ojos de la industria están sobre ustedes, era un eco que advertía sobre un nuevo desafío, uno que amenazaba con abrir las heridas de un pasado del cual aún no habíamos sanado. El futuro se dibujaba como un laberinto, y sin saber si debíamos entrar, la incertidumbre acechaba en cada uno de nuestros respiros. Era una noche que prometía ser diferente. Todo lo que había sucedido en los últimos días giraba en mi mente, como una tormenta que no daba tregua. La presión del seco, los gritos de mi hermano, las dudas que acechaban en la oscuridad, todo me llevaba al borde. Miré a David, sentado en su cama, su rostro reflejaba un torrente de emociones. La incertidumbre nos rodeaba como una niebla densa, y solo había una cosa que importaba en ese momento, la verdad. David, comencé, con un nudo en la garganta. Lo que el CEO dijo, lo que estoy a punto de descubrir, no tiene que definirnos. Lo importante es quiénes somos en esencia, no lo que esperan que seamos. Él levantó la mirada, sus ojos eran un océano de dolor y esperanza al mismo tiempo. ¿Y quién somos en realidad?, preguntó, su voz temblorosa buscando respuestas que parecían estar muy lejos. Eres quien eliges ser cada día. Estás en tus manos. La presión y las expectativas pueden ser abrumadoras, pero en medio de todo, hay un camino que podemos decidir juntos, le dije, sintiendo que cada palabra se convertía en una promesa de apoyo. En ese instante, el sonido familiar de las risas de Mía interrumpió nuestro silencio. Su voz, como un canto alegre que llenaba el aire, ayudó a suavizar un poco la carga. David, ven. Vamos afuera un momento, invitó, con entusiasmo contagioso. A pesar de mi propia presión interna, una chispa de ilusión encendió en mi pecho. Tal vez lo que necesitábamos era un respiro, un momento para recordar que, a pesar de la tormenta, todavía había espacio para la alegría. Cuando salimos, la brisa suave de la noche despejó las nubes que parecían pesar tanto. Las estrellas brillaban con fuerza sobre nosotros, como luces que guiaban nuestro camino. David sonrió sinceramente por primera vez en días. Observarlo tan vulnerable en su lucha y luego ver cómo una chispa de esperanza iluminaba su ser me recordó lo valioso que era ser auténtico. La conexión humana es un bálsamo necesario en medio de cualquier adversidad. ¿Quieres contarme cómo te sientes?, le pregunté, sintiendo que esta era nuestra oportunidad para abrir nuestro corazón. David respiró profundamente, como si estuviera llenándose de valor, no sé cómo explicarlo. A veces, siento que no puedo ser yo mismo. Es como si todos quisieran que fuera algo que no soy. Solo quiero ser feliz, confesó. Escuchar sus palabras me atravesó, cada una de ellas resonando con una verdad universal: ser feliz es totalmente suficiente, David. Y si necesitas liberarte de lo que los demás esperan, entonces hazlo. Yo estaré a tu lado. Puedes elegir ser tú mismo, respondí, tratando de infundir en él la fortaleza que ambos necesitábamos. Solo entonces, el mensaje del número desconocido apareció de nuevo en mi mente. No era el momento de esconderme, no era el momento de dejar que el miedo decidiera mi camino. Mira, quizás deberíamos averiguar quién nos ha estado observando y qué significa eso realmente. Pero no lo haré sin ti. No estoy dispuesta a enfrentar eso sola. David asintió, y en su mirada, vi una decisión cristalina formando. Lo haremos juntos, afirmó, y eso fue suficiente. Teníamos un pacto, una promesa de no dejar que el miedo nos separara. Regresamos a la habitación, y aunque una sensación de incertidumbre se mantenía en el aire, había una nueva determinación que brillaba más allá de nuestras dudas. Hice la llamada a ese número desconocido, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era ahora o nunca? Una voz al otro lado del teléfono, fría y distanciada, respondió: «Hola». Es hora de descubrir la verdad y el futuro que han estado evadiendo. El aire se tornó tenso, una mezcla de miedo y expectativa.
Miré a David, su expresión ahora distante se llenó de coraje. No estoy dispuesto a ser un peón en esta historia, le susurré, y él sonrió, ese gesto que finalmente rompió la barrera invisible. Tú estás a cargo, asentí, y en ese momento, el mundo pareció entrar en sintonía. Así que aquí estamos, respondí con firmeza. Decidiendo que no somos marionetas de sus expectativas. Vamos a crear nuestra historia. Cuando colgué, supe que había algo más que me esperaba. Ya había tomado la decisión de ser auténtica, de ser nosotros mismos en el escenario que la vida nos había otorgado. Nos manteníamos unidos, listos para enfrentar cualquier marea que se presentara, y mientras miraba hacia el futuro, recordé que cada pequeña lección construye algo más grande. No se trataba de complacer a un CEO o de encajar en moldes, sino de abrazar lo que realmente éramos, dos luchadores, dispuestos a redescubrirse. Miré a mi hermano y le sonreí. El camino apenas comenzaba y en esa sutil revelación, sentí como todo mi ser se iluminaba. Al final del día, la verdad siempre nos libera. Y decidimos que ser nosotros mismos era la única opción válida. Juntos, susurré, y en esa palabra llevé un mundo entero de determinación y amor. Siempre juntos,